El lobo marsupial o tilacino, también conocido como lobo de Tasmania, tigre de Tasmania o tilacín, fue un marsupial carnívoro originado en el Holoceno. Era nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea, y se cree que se extinguió en el siglo XX. Se trataba del último miembro sobreviviente de su género, Tilacinus, cuyos otros miembros vivieron en tiempos prehistóricos, a partir de principios del Mioceno. El lobo marsupial se extinguió en la Australia continental, miles de años antes de la llegada de los colonos europeos, pero sobrevivió en la isla de Tasmania, junto con otras especies endémicas, como el diablo de Tasmania. Generalmente suele culparse de su extinción a la caza intensiva, incentivada por recompensas, pero podrían haber contribuido otros factores, como por ejemplo las enfermedades, la introducción de los perros o la ocupación de su hábitat por los humanos. A pesar de su clasificación oficial como extinto, todavía se informan avistamientos, aunque ninguno ha sido probado de manera concluyente. Al igual que los lobos placentarios, el lobo marsupial era un superdepredador, pero al tratarse de un marsupial, la especie no tiene relación filogenética con los cánidos, y sin embargo, debido a una convergencia evolutiva, presenta una apariencia y adaptaciones similares. Su pariente vivo más próximo es el diablo de Tasmania. Los aborígenes australianos fueron los primeros en entrar en contacto con los lobos marsupiales. Se han encontrado numerosos ejemplos de grabados y arte aborigen que datan de al menos 1000 años antes de Cristo. Pueden verse petroglifos del lobo marsupial en la zona de arte rupestre de Dampier Rock, de la península de Burrumb, en Australia Occidental. Cuando llegaron los primeros exploradores a fines del siglo XVIII, el animal ya era raro en Tasmania. En 1942, cuando Abel Tasman llegó por primera vez al territorio, los europeos podrían haber tenido contacto con él. La expedición de Tasman informó de las huellas de bestias salvajes con zarpas como las de tigre. Marc Joseph Marion Dufresne, que desembarcó en 1772, informó de la existencia de un gato tigre. No existe una coherencia total entre las distintas descripciones anatómicas del tilacino, hecho explicable debido a que los datos existentes se limitan a los escasos ejemplares conservados, el registro fósil, restos de piel y de esqueletos, fotografías, películas en blanco y negro del animal en cautiverio y crónicas de trabajos de campo. El lobo marsupial tenía el aspecto de un perro de gran tamaño, con el pelaje corto y una cola rígida que se extendía gradualmente del cuerpo de manera similar a la de los canguros. Muchos colonos europeos hicieron comparaciones directas con la hiena debido a su postura y a su comportamiento general. Su pelaje, pardo amarillento, tenía entre 13 y 21 rayas negras distintivas en la espalda, el torso y la base de la cola, que le ganaron el apodo de tigre. Las rayas estaban más marcadas en los ejemplares jóvenes y se decoloraban a medida que el animal envejecía. Una de las rayas se extendía por la parte exterior de los muslos traseros. Su pelaje era espeso y suave, de hasta 15 milímetros de longitud. En los animales jóvenes, la punta de la cola tenía una cresta. Sus orejas, redondeadas y erectas, tenían una longitud aproximada de 8 centímetros y estaban cubiertas de pelo corto. La coloración iba de un pardo amarillento al marrón oscuro. El vientre era de color crema. La medida de los adultos variaba entre 100 y 180 centímetros de longitud, incluyendo una cola de 50 a 65 centímetros. El ejemplar más grande conocido medía 290 centímetros, de la nariz a la punta de la cola. Los adultos tenían una alzada de 60 centímetros y pesaban entre 20 y 30 kilogramos. Existía un ligero dimorfismo sexual, siendo por lo general los machos más grandes que las hembras. Las hembras tenían un marsupio con 4 mamas, pero a diferencia de otros muchos marsupiales, el marsupio se abría hacia la parte distal del cuerpo,
Los machos tenían un bolsillo escrotal, elemento anatómico único entre los marsupiales australianos, dentro del cual podían meter su saco escrotal. Un elemento característico del tilacino era el inusual ángulo de máxima apertura de sus fauces. Esta capacidad puede verse en parte de la corta filmación en blanco y negro que hizo David Flay de un lobo marsupial en cautiverio en 1933. Las mandíbulas eran potentes y contaban con 46 dientes. Pueden distinguirse las huellas de los lobos marsupiales de la de otros animales nativos o introducidos, pues a diferencia de la de los zorros, gatos, perros, wombats y diablos de Tasmania, el lobo marsupial tenía una almohadilla posterior muy grande y 4 almohadillas anteriores muy evidentes, situadas casi en línea recta. Las patas posteriores eran similares a las anteriores, pero tenían 4 dedos en lugar de 5. Sus zarpas no eran retráctiles. Las primeras investigaciones científicas sugirieron que poseían un agudo sentido del olfato, que le permitía rastrear presas, pero análisis de su estructura cerebral revelaron que sus bulbos olfatorios no estaban bien desarrollados. Era probable que se basaran en la vista y el oído para cazar. En cuanto al olor del animal, algunos observadores describieron un aroma fuerte y característico, mientras que otros describieron un ligero y limpio olor animal, y otros ninguno. Es posible que el lobo marsupial, como su pariente, el diablo de Tasmania, despidiera alguna sustancia volátil bajo situaciones de estrés. En cuanto a aspectos locomotores, se han descrito unos andares característicos y un poco torpes, que lo hacían incapaz de correr velozmente. También podía realizar un salto bípedo, parecido al de los canguros, como demostraron en algunas ocasiones ejemplares en cautiverio. Giller especula que esta era una forma de locomoción acelerada que el animal usaba cuando estaba alarmado. También era capaz de mantener el equilibrio y quedarse en posición bípeda durante periodos breves. Aun cuando no existen grabaciones de las vocalizaciones del lobo marsupial, los observadores que lo estudiaron en libertad y en cautiverio indicaron que solía gruñir y silbar cuando estaba nervioso, y a menudo lo completaba con un bostezo de amenaza. Es posible que el tilacino se extinguiera del continente australiano hace aproximadamente 2000 años. Se culpa de la extinción a la competencia con los humanos y dingos. Aún así, hay dudas sobre el impacto de los dingos, pues las dos especies podrían no haber competido directamente, dado que el dingo principalmente es un depredador diurno, mientras que se cree que el lobo marsupial cazaba mayoritariamente por la noche. Aunque, dado que compartían presas, sí que pudieron competir por el alimento. Ante una hipotética confrontación directa, cabe destacar que el lobo marsupial era más robusto, cosa que le habría dado una ventaja en combates. Las pinturas rupestres del Parque Nacional Kakadu muestran claramente que los lobos marsupiales eran cazados por los humanos. Aun cuando ya llevaba mucho tiempo extinto en el continente australiano cuando llegaron los colonos europeos, los lobos marsupiales sobrevivieron hasta la década de 1930 en Tasmania. La zona de población más densa del lobo marsupial era al norte de la isla. Desde los primeros días de colonización europea, los lobos marsupiales eran poco comunes, pero poco a poco se los empezó a culpar de numerosos ataques a las ovejas. Esto llevó a ofrecer recompensas en un intento de controlar su número. Una compañía ofreció recompensas por matar lobos marsupiales. Desde 1830 y entre 1888 y 1909, el gobierno de Tasmania pagó
1 libra esterlina por cabeza y 10 chelines por los cachorros. En total, se pagaron 2.184 recompensas, pero se cree que se mataron muchos más lobos marsupiales de los que se reclamaron. Su extinción suele atribuirse a estos esfuerzos constantes de los granjeros y cazadores de recompensas. Aún así, es probable que múltiples factores contribuyeran a su declive y su extinción definitiva, incluyendo la competencia con perros salvajes introducidos por los colonos, la erosión de su hábitat, la extinción de especies que eran sus presas y una enfermedad parecida al moquillo que afectaba a muchos ejemplares en cautiverio en aquellos tiempos. El último lobo marsupial salvaje conocido fue abatido en 1930 por un granjero denominado Will Beatty en Maubana, al noroeste de Tasmania. El animal supuestamente era un macho. El último lobo marsupial en cautiverio fue conocido más adelante como Benjamin, aunque nunca se confirmara su sexo. Se capturó en 1933 y fue enviado al zoológico de Hobart, donde vivió 3 años. Este lobo marsupial aparece en la última película conocida de un ejemplar vivo. 62 segundos de filmación en blanco y negro lo muestran moviéndose de arriba abajo en su recinto en 1933 por el naturalista David Flay. En Australia, cada 7 de septiembre, desde el año 1996, se celebra el Día Internacional de las Especies Amenazadas para conmemorar la muerte del último lobo marsupial oficialmente registrado. Aun cuando está oficialmente extinto, mucha gente cree que el lobo marsupial todavía existe. De vez en cuando se dice que ha sido visto en Tasmania, otras partes de Australia e incluso en Papúa Occidental, en Indonesia, cerca de la frontera con Papúa Nueva Guinea. La Australian Rare Fauna Research ha recopilado unas 3.800 supuestas observaciones del animal en el continente australiano, desde su fecha de extinción en 1936, mientras que el Mystery Animal Research ha registrado 138 hasta 1998, y el Ministerio de Conservación y Gestión de la Tierra obtuvo 65 en Australia Occidental durante el mismo periodo. Los investigadores independientes Bock y Johanenburg de Tasmania han informado de 360 avistamientos en la isla y 269 en el continente.